¿Y si te dijera que muchas de las luces, coronas y festines que hoy llamamos Navidad nacieron en altares que buscaban otra luz distinta a la del pesebre? Imagina por un momento que cada adorno, cada costumbre que entra en tu casa en diciembre, no es solo una tradición inocente, sino una historia que arrastra consigo un viejo trasfondo espiritual. ¿Qué sucede cuando mezclamos raíces diferentes y las presentamos como una sola planta? ¿Qué ocurre cuando lo que tiene origen en la oscuridad se viste de fiesta y entra en nuestros hogares sin que lo cuestionemos? Hoy quiero invitarte a mirar con ojos nuevos. No para condenar a nadie, sino para despertar el discernimiento en los que amamos a Jesús y queremos que nuestra fe gobierne nuestras decisiones, incluso las culturales. Voy a llevarte por 3 puertas del pasado, 3 festivales que, según registros y estudios históricos plausibles, dieron forma a costumbres que ahora asociamos con la celebración cristiana. Veremos su propósito original, su simbolismo espiritual, y luego conectaremos ese pasado con lo que se vive en muchas familias hoy. Si este tema toca tu espíritu, suscríbete y escribe, Señor, abre mis ojos, en los comentarios. Empecemos por el norte, Yule. Piensa en un poblado cubierto de nieve, en la noche más larga del año. Las gentes se reúnen alrededor del fuego, no solo para calentarse, sino para invocar el retorno de luz. Los relatos que han llegado hasta nosotros describen hogueras que actuaban como focos sagrados, troncos encendidos junto a ofrendas y árboles que, en su forma y verde persistente, representaban una conexión con la vida que no se apagaba. Los rituales de Yule no eran meros festejos familiares, tenían una intención, una finalidad espiritual ligada al ciclo, a la supervivencia y a la creencia en fuerzas que regulaban la luz y la muerte. Hay una imagen poderosa, el árbol de hoja perenne, colocado dentro de la choza o junto al fuego, como una columna viva que no muere en invierno. Esa columna se convertía en altar y en símbolo. En algunos contextos se cubría de ofrendas pequeñas, se ataban coronas o se prendían ramas como signos de petición. Es importante decir que para las comunidades nórdicas, aquella práctica era parte de un sistema de creencias que buscaba asegurar la continuidad de la vida frente al frío y la oscuridad. No todo lo que allí ocurrió fue idolátrico de manera evidente, pero sí tuvo una carga espiritual clara. Era un acto que dirigía la atención y la devoción hacia algo que no era el Dios de Israel, ni el Dios revelado en Cristo. Ahora crucemos el mar Mediterráneo y entremos en Roma, donde la Saturnalia marcaba un tiempo de inversión. Según las crónicas antiguas, durante esas jornadas, las normas sociales se relajaban. Los esclavos podían sentarse a la mesa con sus amos, los roles se volvían borrosos, y la comunidad celebraba con banquetes, intercambio de regalos y coronas de ramas verdes. Las casas se decoraban, se entregaban figurillas y la risa colectiva parecía desafiar el orden romano habitual. Pero bajo esa máscara de alegría había un propósito ritual: honrar a Saturno y pedir la benevolencia de fuerzas que, para los romanos, garantizaban fecundidad, abundancia y orden cósmico. Lo que llama la atención aquí es la mezcla de lo social con lo ceremonial. La fiesta era una transgresión controlada, una especie de catarsis ritual, que al mismo tiempo reforzaba creencias y estructuras espirituales del imperio. Las coronas, las ramas verdes y los banquetes eran símbolos, y los símbolos siempre señalan hacia una intención espiritual. No digo que cada persona que hoy disfruta una comida familiar esté repitiendo un rito pagano consciente. Distingo entre intención cultural y raíz espiritual. Pero debemos reconocer que las formas guardan memoria y transmiten sentidos. Por último, el Sol Invictus. Aquí la imagen cambia de los bosques fríos al horizonte del imperio. El sol como imagen de victoria, el sol como figura que no puede ser vencida. En la Roma imperial, particularmente en ciertos momentos históricos, el 25 de diciembre se celebraba como el Día del Sol Invicto, una fiesta en la que se exaltaba la estabilidad del cosmos y la fuerza que devolvía la luz al mundo. Según registros históricos plausibles, en esa fecha se vieron celebraciones oficiales que vinculaban al emperador con la energía solar, como signo de poder y continuidad. ¿Por qué importa esto? Porque esa fecha y esa simbología ofrecían una respuesta a una pregunta permanente: ¿qué trae de vuelta la luz cuando todo parece perdido?
Cultos solares ofrecían un sentido de seguridad frente a la incertidumbre. Y cuando una sociedad poderosa brinda una respuesta eficaz al corazón religioso de la gente, no es raro que sus símbolos se extiendan y se mezclen con otras prácticas locales. Ahí aparece el fenómeno que debemos mirar con cuidado: la resignificación cultural. Una práctica que nació para pedir la luz solar puede con el tiempo incorporarse a una cultura que ahora tiene otro centro espiritual. No siempre fue sustitución consciente, muchas veces fue acomodación. Ahora pongamos esas piezas sobre la mesa juntas: hogueras que buscan retorno de la luz, banquetes que desordenan para preservar el orden, y celebraciones que afirman una victoria solar. 3 escenas distintas, 3 modos de relacionarse con lo trascendente. La pregunta que debemos hacernos como comunidad de fe es esta: ¿qué hacemos con esas formas cuando llega el Evangelio que dice que la luz verdadera vino al mundo? ¿Qué hacemos cuando una práctica con raíces paganas entra en la vida de una iglesia o de una familia creyente sin un examen previo? Es aquí donde la historia y la teología se encuentran. En las páginas de la Escritura hay llamados claros a no imitar los ritos de las naciones, un principio que en su intención busca proteger la pureza del culto y la dirección del corazón. No estoy proponiendo una lectura rígida. No voy a decir que cada corona colocada en una puerta sea automáticamente un acto de rebelión espiritual. Lo que señalo es que el proceso histórico, cuando una práctica se adhiere sin discernimiento, abre posibilidades. Metafóricamente podríamos decir que se abren puertas espirituales. No puertas como llaves que alguien enciende mágicamente, sino umbrales de influencia donde símbolos y prácticas introducen sentidos que, si no son confrontados por la verdad del Evangelio, moldean ideas y afectos. Quiero ser muy claro: distinguir entre símbolo cultural y acto de idolatría es esencial. Para muchos, un árbol de Navidad es un motivo de unión familiar, una excusa para reunirse, para perdonar viejas rencillas, para generar memoria. Y esos fines pueden ser buenos. Pero también existe la posibilidad de que esa misma pieza cultural traiga consigo una narrativa distinta. Una narrativa sobre dónde está la fuente de seguridad. ¿Qué o quién devuelve la luz cuando todo parece oscuro? Cuando no observamos esa narración, permitimos que la forma trabaje sobre nosotros sin que la verdad la transforme desde dentro. Si vuelves a tu propio recuerdo de diciembre, probablemente veas escenas mezcladas: la emoción por un regalo, la nostalgia por una canción, la tensión con un familiar con el que no hablas durante meses. Ese tejido emocional no aparece de la nada. La tradición, cuando entra en la casa sin examen, puede actuar como una plataforma que amplifica recuerdos, miedos y esperanzas. A veces esa amplificación ocurre en buenas intenciones: buscamos consuelo, queremos regalar alegría. Otras veces, sin buscarlo, abrimos una puerta a presiones emocionales y a una dinámica espiritual que no habíamos previsto. Permíteme describir algunos síntomas que he visto en familias cristianas en este tiempo del año. No hablo en generalidades culpabilizantes, hablo de realidades que se repiten en muchos relatos. Primero, una ansiedad general que aparece semanas antes, una sensación de obligación que roba gozo. Hacerlo todo perfecto, comprar los regalos adecuados, exponer la mesa como la sociedad espera. Esa carga puede convertirse en un ídolo de rendimiento. Segundo, confusión espiritual. Mezclamos oraciones con prácticas que siempre fueron paganas, sin tratar de resignificarlas en clave bíblica. Tercero, tensiones familiares. Hay conversaciones que nunca se tenían a lo largo del año y que explotan alrededor de la mesa, justamente porque las emociones y las expectativas se han acumulado. Noto también un cuarto síntoma: la nostalgia que enmascara el vacío. La memoria de tiempos pasados, de abuelos, de canciones, puede convertirse en refugio que evita enfrentar la verdadera soledad. Cuando la forma sustituye la raíz, la tradición puede ser anestesia en lugar de suelo para la fe. No es que todo eso sea necesariamente malo. La memoria y la familia son regalos. Pero cuando no preguntamos por la raíz espiritual de lo que permitimos entrar, nos arriesgamos a que la forma gobierne al corazón en lugar de ser transformada por la verdad. Ante esto, el llamado no es a tirar todo a la basura, el llamado es a examinar con valentía. ¿Cómo se examina? Primero, con información, conocer de dónde vienen las formas. Segundo, con oración, pedir al Señor claridad para ver intenciones del corazón. Tercero, con decisión familiar,
Acordar conjuntamente qué se adopta, qué se resignifica y qué se deja fuera. Esa decisión puede incluir mantener costumbres, pero explicándolas bajo la luz del Evangelio. Puede incluir crear nuevas prácticas que celebren a Cristo de forma explícita, o puede incluir la renuncia a algunas formas por un tiempo, como ejercicio de cuidado espiritual. Históricamente, la Iglesia primitiva mostró variedad en esto. En algunos lugares, los cristianos evitaban las fechas que recordaban rituales paganos. En otros, con el tiempo, algunas prácticas se transformaron en expresión comunitaria de la fe. El punto que quiero subrayar es que muchas de las incorporaciones fueron procesos culturales complejos. No siempre hubo una conspiración, sino más bien tácticas de adaptación social, decisiones políticas y necesidades pastorales. Y esa complejidad exige que seamos cuidadosos al juzgar el pasado con lentes de hoy, pero también exige que seamos valientes en el presente. Si una forma llama más a la nostalgia que a la adoración, necesitamos preguntarnos por qué. Mientras hablo esto, quizás en ti surja una tensión, el deseo de honrar tradiciones familiares versus el deber de guardarlas bajo la autoridad de Cristo. Esa tensión es legítima y pastoral. No estoy diciendo que todo cambio sea obligatorio, sino que la libertad cristiana tiene rostro de responsabilidad. Ser libres no significa actuar sin examen. Ser libre significa actuar con discernimiento y amor por la verdad. Ahora quiero que me acompañes en una imagen. Imagina tu hogar como una casa con puertas. Algunas puertas las hemos heredado, hábitos, canciones, costumbres. Otras puertas las abrimos nosotros conscientemente. Imagina que en el pasillo hay 3 puertas representando Yule, Saturnalia y Sol Invictus. No pretendo que esas puertas sean demonios que saltan sobre la gente, sino símbolos de entradas por donde ciertas narrativas espirituales pueden pasar. Abrir una puerta no es necesariamente pecado, pero abrirla sin saber qué hay detrás es imprudente. ¿Qué queremos que entre por las puertas de nuestra casa? ¿Luz que polarice hacia Cristo o formas que desvíen la atención? Tal vez ahora te preguntes, ¿por dónde empiezo a examinar? No con violencia, sino con preguntas. ¿Qué significan para mí estas prácticas? ¿Qué historias traen consigo mis tradiciones familiares? ¿Hay algo que oculta el dolor o la búsqueda de aprobación? ¿Estas costumbres me acercan a Jesús o me distraen de su presencia? Hacer estas preguntas en comunidad, con la familia, puede ser duro, pero también puede ser liberador. Quisiera compartir un relato cercano que ilustra esto sin señalar a nadie en particular. Conozco una familia cuyos abuelos vivían la Navidad como el punto culminante del año. La comida, el lugar en la mesa, la oración al inicio que más parecía una tradición heredada que una declaración de fe. Cuando los hijos crecieron, la casa se llenó de expectativas, el mantel, las luces, el regalo perfecto. Con el tiempo, el matrimonio entre 2 de esos hijos comenzó a tensarse cada diciembre. La expectativa de reproducir el pasado se convirtió en una presión que ninguno de los 2 quería cargar. No faltaron reproches, ni silencios, ni comparaciones con un pasado inalcanzable. Al final, lo que era una celebración se transformó en una prueba que reveló heridas no sanadas. Fue precisamente al sentarse juntos y preguntar ¿qué celebramos realmente?, que empezaron a resignificar los símbolos. Reemplazaron algunas formas por otras, añadieron lecturas y canciones que hablaban de Jesús, y separaron la nostalgia de la adoración. No fue instantáneo, fue un proceso de discernimiento y decisión. Ese proceso es en muchos sentidos la alternativa que propongo, no abolir la alegría, sino someter la forma a la raíz, redefinir prácticas para que sirvan al Evangelio, no a la nostalgia o a la costumbre sin examen. Porque la fe sana el pasado cuando se atreve a iluminarlo y no simplemente a repetirlo. Habiendo caminado por estas historias y resonancias, es posible que sientas que algo necesita cambiar en lo íntimo de tu casa. Una conversación pendiente, una costumbre que ya no tiene sentido, una manera de orar que se ha perdido entre las luces. Quizás el primer paso real sea pedir al Señor claridad para ver. Por eso quiero dirigir ahora una breve oración, no como un cierre definitivo, sino como una petición por visión y por valentía para seguir examinando. Señor, abre nuestros ojos para ver las raíces de lo que celebramos.
Danos discernimiento para distinguir entre forma y esencia, y valor para decidir con amor lo que entra en nuestros hogares. Que tu luz revele lo que necesita sanarse, y que tu gracia guíe cada decisión. Amén. Si este mensaje te ha dado claridad o inquietud, compártelo con alguien que necesite ver más allá de la costumbre y suscríbete para que podamos seguir profundizando juntos. Señor, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por no dejarnos contentos con costumbres sin raíz. Ahora, antes de seguir, permíteme plantearte una nueva pregunta que va a cambiar el lente con el que miramos todo lo que hemos dicho hasta aquí. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera venido como hombre adulto en lugar de nacer en un pesebre? No se trata de un simple juego mental. Es una forma de descubrir por qué ciertas imágenes, la cuna, la ternura del infante, han marcado tanto la imaginación religiosa y cultural. Y es también un ejercicio para ayudarnos a distinguir entre la esencia del Evangelio y las formas que le hemos ido poniendo encima. Vamos a imaginar juntos, y en esa imaginación encontraremos pistas prácticas para actuar hoy. Imagina por un momento que la llegada de Jesús se narrara de otra manera, que el cielo abriese su historia cuando un maestro maduro apareció en las plazas de Galilea, llamando discípulos, confrontando hipócritas y curando cuerpos a la luz del día. ¿Habría el mundo buscado envolver ese acontecimiento en cánticos de cuna y en estatuas de pesebre? Probablemente no. Si la primera imagen de lo divino entre los hombres hubiera sido la de un rabino que hablaba sobre el reino, las celebraciones probablemente habrían tomado otra forma. Peregrinaciones a lugares de enseñanza, reuniones para repetir sermones, dramatizaciones de milagros, conmemoraciones de palabras transformadoras más que de una llegada infantil. ¿Por qué esto importa? Porque la forma en que recordamos define lo que apreciamos. Cuando la primera escena que grabamos en el corazón es un niño que necesita pan y nido, la memoria religiosa tiende a acentuar la ternura, la compasión y el rescate del vulnerable. Y eso es bueno, la ternura es cristiana. Pero cuando el primer recuerdo es la predicación encendida, la memoria se inclina hacia la palabra, la justicia, la confrontación con los poderes. No digo que una sea superior a la otra, digo que cada imagen orienta una práctica. Aquí está la lección que quiero que te lleves. Las formas modelan la fe. Si reemplazamos la pregunta, ¿celebramos esto porque siempre se ha hecho? Por ¿celebramos esto porque nos acerca a Jesús y al reino que Él anunció? Cambiamos el eje. Volvamos al título. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera venido como hombre adulto? Habría habido otras metáforas, otras liturgias, otras puertas que abrir. Pero la esencia, lo que permanece, es la misma. El Dios que se acerca para reconciliar, para devolver dignidad, para restaurar. Lo que nos toca decidir hoy es qué puertas permitimos que esa esencia abra en nuestra casa. Con esto en mente, quiero ofrecerte un mapa de acción práctica, paso a paso, para que tu hogar se convierta en un lugar donde la forma está al servicio de la raíz. Esto es práctico, no dogmático, pastoral, no condenatorio. Si alguno de los pasos te resulta ya conocido, tómalo y adáptalo. Si preferís otro camino, que sea uno con sentido. 1. Información con humildad. Antes de decidir, infórmate con fuentes fiables. Busca artículos académicos, libros de historia de la Iglesia y también escucha testimonios de ancianos de tu comunidad. Recuerda, decir según registros históricos o probablemente no debilita la advertencia, la fortalece. No necesitas convertirte en historiador, solo en lector responsable. Hazlo en familia. Una tarde, con té o chocolate, lean juntos sobre Yule o Saturnalia y hablen brevemente de lo que viene de fuera y de lo que ustedes quieren conservar. Reunión familiar con objetivos claros. No improvises una confrontación. Propón una conversación en la que el objetivo sea discernir, no imponer. Empieza con preguntas sencillas. ¿Qué significado tiene para nosotros esta tradición? ¿Qué nos une cuando la celebramos? ¿Hay algo que nos pesa? ¿Qué queremos que recuerden nuestros hijos? Evita lenguaje que culpe. Usa preguntas que abran. Si la familia es amplia y hay resistencia, acuerda un tiempo de prueba. Probemos este año con algunas variaciones y vemos cómo nos sentimos. 3. Clasificar, conservar, resignificar, renunciar. Tomad una libreta y dividid en 3 columnas. En conservar, poned lo que claramente os acerca a Cristo o a la comunidad, sin carga espiritual contraria.
En resignificar, poned lo que tiene origen dudoso, pero que puede reinterpretarse. Por ejemplo, colocar una corona no para honrar a una deidad antigua, sino como símbolo de esperanza en la resurrección. Encender luces no para adorar al astro, sino para recordar que Cristo es la luz que vino. En renunciar, poned las prácticas que, tras examen, no aportan ninguna conexión con la verdad y solo traen daño emocional. No es una lista eterna, es una herramienta temporal que permite probar. 4. Resignificación consciente. Para las formas que decidáis mantener, dadles una nueva verbalización. Si mantenéis canciones que tienen orígenes mixtos, añadid una lectura del Evangelio antes de cantarlas y explicad por qué la entonáis. Cantamos esto para recordar la llegada de la esperanza que vence la oscuridad. Si ponéis un árbol, poned cerca una lectura que hable de la vida en Cristo y un gesto concreto. Por ejemplo, una noche de testimonios alrededor del árbol en la que la familia comparte cómo ha visto la fidelidad de Dios durante el año. 5. Introducir prácticas cristianas centradas en la vida y misión de Jesús. Si Jesús hubiera venido adulto, quizá celebraríamos su ministerio cada año. Podemos aprender de eso. Incorporad lecturas del Evangelio que relaten enseñanzas y acciones de Jesús. Haced pequeñas dramatizaciones familiares de parábolas. Organizad actos de servicio comunitario como parte de la temporada festiva. Llevar comida a refugios, visitar a ancianos solos, abrir la casa a quien no tiene dónde ir. Estas prácticas cambian el eje de la fiesta de la forma a la misión. 6. Preparación emocional. Anticipad los conflictos y poned límites. Si las reuniones con la familia generan tensión, decidid de antemano qué temas se evitan y quién toma la iniciativa para reconducir la conversación. Estableced un tiempo de silencio o de oración cuando la discusión suba de tono. Esto no es evitar la verdad, sino guardarla con amor para que las palabras no hieran más. 7. Recursos para los niños. Los niños perciben símbolos de forma literal. No los confundáis. Si introducís una tradición con origen pagano, pero la resignificáis, decidid una narrativa clara y repetible que puedan aprender. Por ejemplo, encendemos estas luces para recordar que Jesús trae luz a las casas. Crea rituales simples, una noche de historias del Evangelio, una carta al Jesús adulto de los Evangelios pidiendo cómo servir a los demás, una cesta para donar juguetes a quien los necesita. Los niños interiorizan gestos, regaladles sentido. 8. ¿Cómo actuar con los abuelos y parientes que se resisten? Escucha primero. Honra la memoria y el esfuerzo que ellos hicieron. No ataques su pasado. Pregunta por qué ciertas cosas eran importantes. Propone opciones. Podemos mantener esto si lo acompañamos de esta lectura. O, ¿qué te parece si este año hacemos la comida en tu casa y la oración en la plaza? Ofrece pequeños puentes. Una tradición no necesita desaparecer para que otra aparezca. Pueden convivir con intención. 9. Iglesia local como espacio de formación y sanidad. Las comunidades deben ofrecer lugares donde procesar la nostalgia y sanar heridas. Propón que la iglesia organice talleres sobre la historia de las festividades, mesas redondas intergeneracionales y servicios especiales centrados en la misión en lugar del consumo. Ofreced alternativas pastorales, retiros de Adviento centrados en meditación bíblica, noches de sanidad antes de la temporada, talleres para familias sobre finanzas y gestión emocional en fiestas. 10. Lidiar con la ansiedad y el consumismo. Estableced límites financieros y un plan para los regalos. Acordad un presupuesto familiar, haced listas y decidid de antemano cómo queréis distribuir recursos. Incluid en el plan actos que no cuestan dinero, pero sí tiempo. Una tarde para escribir cartas de gratitud. Una tarde para preparar comidas para vecinos necesitados. Una noche para leer el Evangelio en voz alta. Estas decisiones reducen la ansiedad y encarrilan la temporada hacia la presencia de Dios entre vosotros. 11. Oración comunitaria y privada antes de abrir puertas. Antes de introducir cambios significativos, haced una oración familiar breve. Pedid discernimiento, pedid que la verdad de Cristo se manifieste. No prometas que la presión emocional desaparecerá al instante, promete acompañamiento, arrepentimiento y transformación continua. Si creéis en el valor de las confesiones públicas, ved si es sano incorporarlas en la comunidad. Muchas veces, compartir vulnerabilidad en grupo libera. 12. Tiempo de prueba y evaluación. Probad cambios durante una temporada y evaluad. ¿Qué trajo paz? ¿Qué generó conflicto?
¿Los niños comprendieron la resignificación? Evaluad con preguntas concretas y con corazón dispuesto a ajustar. La libertad cristiana es dinámica. Hoy decides una cosa, mañana la reevalúas. Quiero ser honesto. Tomar estas decisiones puede producir rechazo, incluso por parte de hermanos en la fe que prefieren mantener tradiciones sin cambio. La tarea pastoral en este tiempo es acompañar, no forzar. Cuando encuentres resistencia, busca compañía en líderes que compartan tu inquietud y en amigos espirituales que oren contigo. No te lances al juicio público ni crees rupturas que no edifiquen. Muchas reformas maduras nacen del diálogo paciente y de la humildad de reconocer que nadie tiene todo lo que el reino requiere. Ahora volvamos por un momento a la metáfora de las puertas espirituales, porque es central para entender el cuidado que propongo. Hemos dicho que hablar de puertas es una metáfora. No son entradas mágicas ni llaves que alguien gira de un día para otro. Son más bien correlaciones entre forma y afecto, entre símbolo y orientación del corazón. Una puerta se abre cuando una práctica repetida crea un vector de atención. Si cada año, sin palabra, encendemos una costumbre que subsana una carencia, con el tiempo esa costumbre se convierte en plataforma de emociones y expectativas. Desde allí, la puerta se vuelve camino. La forma no se convierte automáticamente en destino, pero la forma sin examen deja crecer narrativas que pueden alejar del Evangelio. Entonces, ¿cómo cerramos puertas que han traído daño sin caer en rituales de exorcismo que prometan efectos fáciles? Propongo 3 actitudes complementarias, no mágicas. A. Renuncia consciente. Decidir no participar de una práctica por un tiempo, acompañado de una oración y de un testimonio en familia. La renuncia no necesita escenificarse con violencia. Puede ser un pacto sereno que explicáis con amor. B. Reemplazo orientado. Sustituir una costumbre por otra que tenga la misma forma social, pero un contenido distinto. Por ejemplo, en lugar de un banquete que solo presume consumo, hacer una cena compartida, donde cada plato venga con una historia de gratitud y una breve lectura evangélica. C. Acción redentora. Convertir lo que fue forma en servicio. Si una práctica generó acumulación, compras, excedente, poned parte de eso para quienes carecen. Así la forma de la abundancia se invierte en acto de justicia. Quiero compartir otra historia, breve, para ilustrar el tercer camino. En una parroquia pequeña, la comunidad notó que cada diciembre se generaba más descontento que gozo, discusiones por roles, dolores por pérdidas no resueltas y una sensación de vacío. Decidieron no eliminar las luces ni las reuniones, pero sí cambiar el ritmo. Una semana antes de la gran fiesta, organizaron jornadas de servicio en el barrio, recogiendo ropa y alimentos. Otra noche hicieron un mercado de dones, donde los niños ofrecían habilidades, pintar, ayudar a leer, cantar, en lugar de intercambiar regalos materiales. La comunidad terminó el mes no con mayor consumo, sino con mayor cohesión y con historias de reconciliación. No desaparecieron todas las tensiones, pero la costumbre, reorientada, dejó de ser puerta de ansiedad y se convirtió en un umbral de gracia. Ese ejemplo nos enseña que la transformación no exige perfección, exige intencionalidad y comunidad. No se trata de hacer la Navidad perfecta, sino de que nuestras prácticas reflejen la mayor lealtad posible a la verdad que profesamos. Jesús es la luz. La forma es una herramienta, no un fin. En este punto, quizá te preguntes por la dimensión pública. ¿Qué debe hacer la Iglesia como institución? Para los pastores y líderes que escuchan esto, algunas propuestas prácticas. Enseñad con claridad. Dedicad un espacio para explicar la historia de las tradiciones y sus implicaciones espirituales sin culpabilizar. La enseñanza debe ser informativa y pastoral. Proponed alternativas litúrgicas. Introducid servicios que celebren la misión de Jesús, la justicia y la misericordia durante diciembre. No todo debe ser nostálgico. Facilitad recursos para familias. Folletos con lecturas de Adviento resignificadas, ideas para cenas que honren a Cristo, sugerencias para conversaciones difíciles en familia. Abrid espacios de reconciliación. Ofreced servicios de sanidad y escucha previa a las grandes celebraciones, con consejería pastoral disponible. Involucrad a la comunidad. Organizad proyectos de servicio que permitan canalizar la energía colectiva hacia el bien de los necesitados. Todo esto con un principio rector. La libertad cristiana y la responsabilidad pastoral deben caminar juntas. No se trata de imponer una forma única, sino de ofrecer discernimiento para que cada comunidad elija con ojos abiertos. Antes de cerrar, volvamos al centro teológico, la encarnación misma. Si Jesús hubiera venido como hombre adulto, quizá habríamos tenido celebraciones distintas, pero la esencia no habría cambiado. Dios se hizo presente en la historia humana para redimirla. La pregunta contrafactual nos ayuda a ver que las fiestas no son la fe, son reflejos. Si cambiamos el reflejo,
No perdemos al Creador, lo descubrimos con otros matices, y eso nos da libertad para decidir qué puertas abrimos en casa. Quiero terminar con una invitación no a la perfección, sino a la valentía pastoral de tomar pequeñas decisiones en familia y en comunidad. La transformación no requiere un cambio radical y público. Muchas veces comienza en una mesa, en una conversación, en una noche en la que, en lugar de reproducir el patrón del pasado, se lee en voz alta un pasaje del Evangelio y se pregunta, ¿esto qué nos pide esta vez? Esa pregunta, formulada con humildad, tiene más poder que cualquier cacerola de reproche. Recuerda, lo que nació en la oscuridad no se convierte en luz por vestirse de fiesta. La luz se reconoce por su origen. Y si queremos que la luz gobierne nuestras casas, debemos aprender a preguntar por las raíces de lo que permitimos entrar. Que el hecho de que Jesús naciera en un pesebre o hubiese venido como un maestro adulto no nos distraiga de lo esencial. Seguirle en su vida, palabra y obra. Termino con un deseo profundo para tus días. Que la claridad guíe tu mesa, que el amor gobierne tus conversaciones y que la verdad de Cristo sea la lámpara que examina cada costumbre. Que en tus decisiones la gracia prevalezca sobre la culpa y la valentía sobre la indiferencia. Que la comunidad de fe a la que perteneces sea un lugar donde se pueda preguntar con libertad, donde se pueda errar y enmendar, y donde la presencia de Jesús no se haga ausente entre las formas. Que la paz del Señor te acompañe mientras examinas, que la sabiduría te haga valiente, y que más allá de las luces y los adornos, la vida de Jesús brille en tu hogar como la verdadera razón de toda celebración.